si le preguntara a cada uno de los que estamos aquí, Noemí, ¿cuántos años te gustaría vivir? ¿Muchos o pocos? Muchos, ¿verdad? Eli, muchos. Porque ese es el deseo de nosotros, el deseo del hombre. No hay quien que aquí vaya a decir, no, pues yo estoy tan decepcionado de la vida, que ya si me muero entre más rápido mejor. Bueno, eso entonces ya no está el asunto bien por ahí. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Porque Dios puso en nosotros, en el hombre, la chispa de querer vivir. En una ocasión estaba un hombre tan enojado, no podía cargarse la leña, después se le cayó y iba maldiciendo en el camino. Y tanto era su manera de maldecir y de hablar, que dijo, ¿cómo no se me aparece la muerte? ¿Cómo no se me aparece la muerte? Y estaba él enojado. Una vez que se le apareció la muerte y le dijo, ¿me hablabas? ¿Me buscabas? Se le apareció. Y el hombre titubeante y con voz quebradiza le dijo, sí, era para que me ayudaras a subir el tercio de leña a mi espalda porque se me cayó. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta hora se llama el temor de Jehová. ¿Cómo se llama el tema? El temor de Jehová. Y es que a través de las Escrituras nos damos cuenta qué es el temor de Jehová, qué significa el temor de Jehová y qué no significa el temer a Dios. Porque aquí la Biblia nos habla, nada más los versículos que leímos, los 4 versículos que leímos, nos habla del temor de Dios y nos habla de lo que no es el temor de Dios. Nos habla de lo que debemos de hacer como cristianos, de lo que es el temor de Dios, pero también nos habla de lo que no es el temor de Dios. Y es que hay personas que podrán decir que temen a Dios. Hay personas que podrán decir, yo soy una persona temerosa, yo soy una persona que temo a Dios. Y puede ver hasta cierta jactancia. Pero la palabra de Dios dice que el árbol por su fruto es conocido. No se recogen higos de la vid, ni se recogen tampoco de los espinos fruto, sino que el árbol por su fruto es conocido. Cada árbol da su fruto. Así que por sus frutos, dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y vea lo que dice el versículo 11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. La pregunta es, hermanos, ¿se puede enseñar el temor de Dios? El temor de Dios, hay 2 maneras hacia donde va dirigido el temor de Dios. Uno es a su santo nombre, glorioso, temible. Y número 2, a su santa palabra. Y los cristianos tienen que tener ese miedo. Y los cristianos tienen que tener ese temor. Y es que mire hermano, ponga atención aquí. A veces el cristiano confunde respeto con temor. Y es que le preguntan, bueno, ¿qué significa el temor de Dios? Bueno, el temor de Dios significa que hay que amarlo y que hay que respetarlo. No. Eso no es temor de Dios.
Una cosa es el amor de Dios y otra cosa es el temor de Dios. Son dos cosas diferentes, pero que están unidas y sincronizadas a la vez. Porque lo amas, no tan solo lo respetas, sino que le tienes un profundo temor reverente a su santo nombre, a su santa palabra. ¿Y qué es el temor? Es miedo. ¿Qué es el temor? Ese asombro en el hombre, ese temblor en el hombre hacia la presencia de Dios. Lamentablemente el temor de Dios hoy en día se ha diluido. Lamentablemente el temor de Dios hoy en día se ha diluido y con simplemente que, como les explicaba a los jóvenes el sábado acerca del sacrificio que hicieron Caín y Abel, Abel ofreció a Dios y su ofrenda fue agradable. Caín ofreció a Dios también. Pero ¿cuál era el propósito de la ofrenda? Era demostrar la sinceridad del corazón, exponerlo delante de Dios. Ese era el propósito. No era llevar lo mejor, es parte, porque a Dios se le da lo mejor, sea de palabra o de hecho, todo debe de ser para la gloria de Dios, pero lo que expone al adorador, los que expone a un hijo de Dios, a la hora de adorar, a la hora de clamar, a la hora de orar, es su corazón, es su alma, es su vida. ¿Por qué cree que no fue aceptable la ofrenda de Caín? No tan solo por la ofrenda, que también la ofrenda estaba igual que él. Pero es que Dios ve al ofertante y después ve a la ofrenda. Dice la Biblia, y miró Dios a Abel y después miró a la ofrenda y fue agradable. Y después miró a Caín y a su ofrenda. Entonces, hermanos, antes de entrar aquí a lo que es el temor de Dios, porque lo vamos a ver conforme a las Escrituras, ¿qué significa el temor de Dios? Voy a introducirme primeramente qué no es el temor de Dios. Conforme a lo que leímos, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Todos los hombres, si están enfermos, procuran un buen doctor, procuran un buen sanatorio, procuran un buen hospital, teniendo las posibilidades. ¿Por qué? Porque va a buscar la manera de estar bien, va a buscar la manera de estar sano, va a buscar la manera de poder vivir más años de vida, de poder vivir más años. Pero aquí la Biblia nos da la indicación. La Biblia nos enseña cómo es que el hombre puede vivir muchos años de vida. Cómo es que el hombre puede vivir muchos años, y no tan solo muchos años, sino que viva muchos años para ver el bien. Porque hay personas que viven muchos años, pero no ven el bien en esos años. Y Dios nos invita a través de su palabra, jóvenes principalmente, ustedes que empiezan, ¿verdad? Que quieren ver muchos días de bien. Y no tan solo para los jóvenes, sino para todos los que estamos aquí. Nos indica algo que no tenemos que hacer. Y si usted no lo hace, entonces usted teme a Dios. ¿Y cuál es esa cosa? Guarda tu lengua. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿A qué se refiere cuando la Biblia habla
guarda tu lengua del mal. Vamos a ver lo contrario al mal. ¿Qué sería el bien? ¿Qué sería el bien? Bendecir. ¿Qué sería el bien? Animar. ¿Qué sería el bien? Consolar. Dar una palabra de aliento. Eso sería el bien. Entonces lo contrario tiene que ver con hacer daño a tu prójimo. Porque eso no lo estás pensando. Se usa el instrumento más pequeño, que es la lengua. Como dijo Santiago, cual un pequeño fuego, cual bosque prende en llamas, ¿verdad? Que lo hace arder. Pero, ¿qué sería entonces que la lengua hiciera lo malo? ¿Cómo puede un cristiano, cómo puede ser una persona que bendice a Dios con esa misma lengua maldecir a su prójimo? Con esa misma lengua hablar de su prójimo. Con esa misma lengua que bendice a Dios, se atreve a calumniar al hermano. Se atreve a calumniar al hermano. Oye, eso sí está tremendo, hermano. Yo me asombro a veces. Me asombro como a veces, no todos, ¿verdad, hermano? Yo, porque yo sé que hay temor de Dios, pero a veces en muchas personas no hay ese temor de Dios y se les hace fácil hablar y se les hace fácil decir algo en contra de la iglesia, en contra de una familia, en contra del pastor, en contra de alguien. Estira la lengua enseguida. Habla, hermano. Dice. Y no sabe que eso es un problema grande, hermano. Yo he visto esto, hermano, que Dios pelea por su pueblo, por su gente, por sus siervos. Dios pelea. Y a veces decimos, es que, pues yo hablé de fulano, es que él no está tan espiritual. Bueno, pero ¿tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Tú quién eres para juzgar a tu consiervo? Si está caído, pues poderoso es el Señor para levantarlo. La palabra de Dios dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para hablar de él? Y a veces esa crítica, ese juzgar, se justifica diciendo, pues que él es espiritual, la persona que lo está haciendo, el que está haciendo el juicio, se justifica diciendo que él sí está espiritual y porque la persona que está hablando de ella, y no tan solo lo hace con una persona, y no tan solo lo hace con dos personas, sino que se toma la molestia para ver a varias familias y contar su chisme, y contar su veneno, y contar, hermano, aquello que no edifica. Y dígame qué está haciendo entonces este hermano o esta hermana. Esta persona está haciendo lo malo. Esta persona no está temiendo a Dios. Esta persona no está agradando a Dios. Por eso dice, ¿quieres ver días buenos? ¿Quieres muchos años de vida? Guarda tu lengua del mal. Y hay personas que luego dicen, bueno, ay, perdóname, Dios mío, es que hablé, perdona. La pregunta es, ¿Dios te perdona? Sí, sí te perdona porque Dios perdona. Pero ¿qué crees? El frutito que vas sembrando, lo vas a cosechar. ¿Qué crees? Esa lengua que estiraste contra tu prójimo, contra tu hermano, ¿qué crees? Vas a cosechar el fruto. No juzguéis, dijo Jesús, para que no seas juzgado, porque con la misma vara que mides, serás medido. Y hay personas que piensan que se van a escapar de esa regla de Dios y no se escapa uno, hermano. Recuerdo el testimonio de un siervo. Yo estaba presente en fue en un congreso, hermano, en un congreso fuera del país, fui. Y el pastor decía, hermano, se me hizo fácil estirar mi lengua, un pastor, contra otro pastor. Porque esto a veces suele pasar.
hermanos con los hermanos y a veces los siervos con los siervos. Y él estiró la lengua contra el siervo, con su consiervo que dijo. Y dijo, es que aquel siervo le pidió un favor. Y este pastor dijo, no se lo dijo a él, pero lo habló con otro, estiró la lengua y dijo, es que ese es un sinvergüenza, esa es una persona que aprovechada. ¿Y qué creen, hermano? ¿Le pidió perdón a Dios? Sí, le pidió perdón. Perdóname, Señor, porque te ofendí, estiré mi lengua. Ajá, bueno. En la noche cayó enfermo. Y al otro día seguía enfermo, con calentura, dolor de hueso, estaba malo. Y le preguntaba, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y le habló el Señor y le dijo, es que tú le abriste puerta al enemigo. Tú le abriste puerta al enemigo cuando comenzaste a juzgar a tu consciente. Pero es que es la verdad, dijo todavía el pastor. Y le dice, sí, pero ese es problema mío, no tuyo. Y eso es lo que nos debemos de meter en la cabecita. Que la poca espiritualidad de una familia, de un hermano, de una hermana, no nos compete juzgar, no nos compete condenar, hermano. Ese es un problema de Dios y Él. Si no quieres tomar parte tajadita en el asunto, hermano, pues no hay que hablar, ¿no? Ya hasta que le pidió perdón a Dios, sí, Señor, Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios lo sanó. Pero esto es lo que sucede, hermano, cuando el cristiano, hermano, abre su boca. Como dice aquí la parte que leímos, guarda tus labios, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. A veces puede ser calumnia. Una calumnia quiere decir algo que no es verdad, algo que está inventando el que está hablando, ¿verdad? Pero tanto el hablar mal, cuando tiene que ver con calumniar, con juzgar, con condenar, con criticar, estás ocupando ya la lengüita para lo malo. ¿Y qué crees? Eso me dice la palabra que no estamos poniendo por práctica el temor de Dios. ¿Cómo cree que Dios ve a dos cabezones que están hablando y el uno del otro? Y los pone, Dios, no, aquel le echa a aquel y el otro le echa a este, y está bien, ay, mis hijos. Dice por ahí, como cuando se pelean los dos, se agarran entre los hermanos, ¿no? Y se surten bonito. ¿Qué dice la mamá del papá? Ahorita le voy a dar a los dos. Ahorita le voy a dar a los dos para que se les quite. Y eso es lo que hace el Señor, hermano. Agarra y saca el chilillo, hermano, la vara. La vara. Entonces, hermano, el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? No hablar. No hablar. Yo le dije, la iglesia, ¿de qué está compuesta, hermano? Está compuesta de puros espirituales, de puros maduros, o hay carnales también. Seamos sinceros, hermano, está con miedo. Seamos sinceros, ¿hay carnales o no hay carnales dentro de la iglesia? Sí los hay. ¿Hay espirituales? Sí los hay. Si lo hubo en la iglesia primitiva, que no lo haya, ahorita, hermano. Los hay. ¿Cómo estaba la iglesia de Corintio? ¿Cómo era la iglesia de Corintio en cuanto a lo espiritual? ¿Cómo era? Era una iglesia donde se movían los dones, donde había más profetas, hermano, tenían que profetizar por turno. Pablo dijo, a ver, tranquilo. Van a profetizar uno por uno. Si no, van a decir que estamos locos aquí. Sí, hágase todo decentemente
y con orden. Porque todos profetizaban 3 acá, 4 acá, otros hablaban fuertes en lengua acá. Y bueno, ¿qué está pasando? Todos pueden profetizar, pero uno a la vez. Quiero entender que había movimiento de dones tremendo. Pero ¿qué creen, hermanos? Había carnales, había espirituales, había gente carnal, había niños en la fe. Unos eran hijos de Pablo, otros eran hijos de Apolos en la fe. Otros de Cefa, de Pedro, y cuando se peleaban cada quien agarraba a su papá. Cuando se agarraban de la greña, decían, pues yo soy de Pablo. Pues quédate con tu Pablito, yo soy de Pedro. Pues quédate con tu Pablito, yo soy de Apolo, aleluya. Y cada quien agarraba el suyo. Y pues ya otro decía uno que quería ser un poquito más espiritual o aparentar espiritual. Yo soy de Cristo. Alaban a Cristo, hermano. Yo soy de Jesucristo. Y esto había, hermano. Esto había dentro de la iglesia. Y Pablo, ¿qué? Los reprendía fuerte, hermano. Y esto yo lo que estoy hablando es una enseñanza del temor de Dios, pero también es una exhortación muy clara. Es una exhortación, hermano, para que nosotros aprendamos el temor de Dios. ¿Cómo se corrige a un niño, hermano, cuando se le quiere enseñar disciplina? Pues se le habla un tonito muy diferente a mi niño, mi chiquita, mi niña, mi preciosa, mi chiquión. Ajá, ya cuando usted, momento chiquita, ya cuando ella ya hasta se pone firme, ¿verdad? Casi el tonito es diferente. Eso es la exhortación. Así que Pablo comienza a hablar fuerte y dice, no les hablo como espirituales, sino como a carnales. Como a carnales les hablo. Y comienza a hablarles porque hay división en ustedes. ¿Cómo es posible que haya división? ¿Cómo es posible que estén divididos? Ahora de la cena es un desorden. El que trae mucha comida trae un pollo entero para él solo y se lo come. Y el que tiene necesidad tiene hambre acá. Y uno está embriagado y otro tiene hambre. Este desorden había. Por eso Pablo dijo, por eso muchos duermen, hablando de la muerte, muchos están enfermos o débiles. Trataba el temor de Dios. Ya les hablé que no es el temor de Dios. Ya les estoy hablando que no es el temor de Dios. Una persona que practica esto, no hay temor de Dios. Cuando una persona quiera decirle a usted, hermano, ¿qué cree? ¿Qué cree que viene en la iglesia? Hermana, ¿qué cree que? A ver, párele usted, dígale. Antes vendían una calcamonía, hermano, bonita. Ya no hay. Y la tenían pegada allá en Antonizardo, allá en Veracruz. Allá se pegaba mucho. Y esa frase decía, háblame de Cristo, no de chismes. No sé si ya lo dejaron ver. Háblame de Cristo. Porque cuando aunque usted no participe de esa plática deshonrosa, infamadora, aunque no participe usted hablando, ya usted ya está siendo contaminado, ya usted ya está siendo dañado, ya usted también está formando ya parte de ese fuego. Está formando parte de lo que se está moviendo ahí. Entonces la Biblia nos manda a que nosotros no formemos parte de esa situación. Vamos a ver qué es el temor de Dios, hermano. Isaías capítulo 8, versículo 13. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Sea Él vuestro Ajá. amor y Él sea vuestro miedo. Amén. Sí, porque yo cuando hablé de miedo como que se quedaron asombrados, como que no han escuchado esta palabra en cuanto al temor de Dios. Y la Biblia aquí nos está hablando, ¿qué es el temor de Dios? ¿Cómo es que debe de ser vuestro temor a Jehová? Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él quien el nombre de Dios. Porque, ¿cómo lo vas a santificar? A través de tu temor.
a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿Cómo lo vamos a santificar? A través de vuestro temor. Sea Él vuestro temor. No le tengas temor a otra cosa. No le tengas temor al hombre, como dijo Cristo. No temas a aquel que puede matar el cuerpo nada más. Mas temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el fuego que nos ama. Gloria a Cristo. A ese hay que temerle. ¿Y qué más dice? Y Él sea vuestro miedo. Hijitos, oídme, como dijo David, aquí a través de este salmo, os enseñaré el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, hay un principio. Hay un principio. ¿Cuál es ese principio? El temor a Jehová. Pero se obtiene a través de ¿qué? A través de oír los consejos, a través de oír las enseñanzas, a través de oír su palabra, a través de oír ¿qué? De conocer a Dios por medio de las Escrituras. Porque los insensatos desprecian la sabiduría. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo es que pueden llegar a conocer a Dios? ¿Cómo es que un hombre puede llegar a temer a Dios? Los primeros patriarcas, y creo que no nada más para mí, sino para muchos de nosotros, son historias fascinantes, ¿verdad? Lo que hicieron Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y por qué es que él no tenía un temor de Dios grande? Porque no había nacido de nuevo. Al momento que él tenía una experiencia, le venía el temor, pero una vez que se le iba esa experiencia, se olvidaba del temor a Dios. Y ponía condiciones. Hablo de Jacob. Génesis capítulo 28. Vamos a ver el versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y bueno, veamos el 15, brincámonos hasta el 15. Dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño. Jacob tuvo miedo. Y la pregunta es: ¿por qué tuvo miedo? ¿Se le presentó Dios enojado? Aun cuando Dios se presente con una revelación buena, favorable, con una vestidura que nos favorezca y que sea de misericordia y de bondad para nosotros, aun con todo eso, la presencia de Dios es temible para el hombre. Es temible para el hombre. Por eso Jacob, después de esta, y fue en sueño, hermano, una revelación que tuvo en sueño, que fue lo que cómo vio a Dios allá arriba. Y dice que ángeles, había una escalera desde el trono hasta acá a la tierra, ángeles subían, ángeles bajaban, y le habló el que estaba sentado en el trono. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente
Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: qué hermoso es este lugar, qué lleno de paz está este lugar. No, ¿verdad? Dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella y condicionó a Dios. Y condicionó Jacob a Dios después de haber tenido esta revelación en sueño. Observe a Jacob que no era una persona nacida de nuevo, porque a Dios no se le condiciona. A Dios se le obedece. A Dios se le rinde a uno a Él. Como dice ese hermoso himno que dice, ¿verdad?, que cantamos: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle siempre fiel. Esa es una persona, hermano, que teme a Dios y que no lo condiciona. Y si volviera en paz a casa de mi Padre, si hay estas condiciones y Dios me las cumple, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos, la vida de Jacob. Aunque aquí empezaba Dios a tratar con él. Oiga, hermano, lo que les digo, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, ese nombre se vuelve para nosotros temible. Ese nombre se vuelve para nosotros, debe de ser con miedo, a no pronunciarlo nada más por pronunciarlo, sino cuando lo oigamos, cuando lo escuchemos, hermano, sea para alabarlo y glorificarlo. Incluso cuando lo pronunciemos con nuestra boca, ese dulce y santo y temible nombre sea para bendecirlo y glorificarlo, hermano. Hay personas que temen a Dios, hermanos, a su nombre allá afuera en el mundo, síguelo. Hay personas que allá temen al nombre de Dios, o sea, no se meten con el nombre de Dios. Dicen: no, con Dios no te metas. Mi mamá, ella temía el nombre de Dios, no era nacida, era como Jacob. No había una persona que hablara mal del Evangelio, mal de Jesús, mal de Dios, que ella no sacara la cara y defendiera a Dios. Pero ella no era salva. Gracias a Dios que Dios la trajo acá, Dios la restauró, la levantó, y ahorita ella está perseverando firme, va todos los días a la iglesia allá, aunque no haya culto, ella va a la casa de Dios a orar todos los días. Pero eso es el temor de Dios. Ese es el temor de Dios. Cuando una persona teme a Dios, no lo condiciona. A ver, Dios, te voy a servir, ¿verdad? Pero imagínense que así hiciera uno, servir a Dios. Voy a servir en poblado, pero necesitamos clima, 2 mini splits grandes de 210 para que se satisfaga aquí, ya no tengamos esta calor terrible que hay. ¿Qué condiciones nos hay? Bueno, si no quieres esto, yo voy a enviar a otro. Porque a Dios no se le condiciona, o le obedecemos, o Él se encarga de que su obra siga adelante, porque la obra de Dios no se para ni se detiene por ningún hombre o por ninguna persona. La obra de Dios sigue adelante, como dice un hermoso himno: en las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, y solo se detiene para predicar, solo se detiene para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas. Gloria a su nombre. Denle la honra a Dios, hermano. Denle la alabanza a Dios unos momentos. Denle gloria y honra a aquel que vive por los siglos de los siglos, hermano. Alaban a Jesucristo, hermanos. Bendito sea Jesús. ¿Qué le pasó a Jacob, hermano? Jacob fue engañado, lo sabemos. No me voy a meter aquí porque el tema principal es el temor de Dios.
pero Jacob cosechó de sus milpas, como dicen por ahí. Cosechó de lo que había sembrado. Él engañó y él fue engañado. Y engañó a su hermano, Esaú. Le quitó la primogenitura con trampa. Le quitó la bendición de su padre con trampa. Se aprovechó de la necesidad de su hermano. Su hermano tenía hambre. Y le dijo, véndeme tu primogenitura. Véndemela. Te la cambio por este guiso rojo. Eso no dicen que era lenteja. Por cierto, muy rica la lenteja, ¿eh? A mí me gusta mucho. Te lo cambio. Y le llegó por ahí el platanito, ¿qué más lleva la lenteja? Aleluya. Y dijo, bueno, traía una hambre, hermano. Como cuando usted está en ayunito y son las 3, 4 y aquí usted levanta así. Dice, Esaú la menospreció y él se arrepintió y lloró, pero aquí quiero hablar de lo tramposo que fue. Después, junto con su madre, se disfraza y le roba la bendición de su papá. Su hermano Esaú quería matar. Él respiraba y decía, un día, bueno, mamá y papá, le voy a volar la cabeza a Jacob. Un día que ya mamá y papá no estén, me las van a pagar. Nos vamos a arreglar cuentas. Cada de varón a varón. Mira, estaba pero bien grande ese hermano. Estaba pero bien enojado. Cuando Jacob se regresa porque la cosa se complicó, su suegro ya no lo veía bien, ya el asunto estaba que ya no podían vivir juntos esa familia, ya no podían estar juntos, tenían que separarse. Entonces Jacob agarra a sus hijos, agarra a su familia y comienza rumbo a la tierra prometida. Pero, ¿se acuerdan que debía algo? ¿Se acuerdan que debía algo? Aunque ya habían pasado más de 20 años. El que odia, hermano, no fácil se lo olvida. La Biblia dice que Esaú estaba esperando a Jacob con un regalo de 400 hombres. Estaba esperando, hermano. Esaú traía 400 hombres. Y no para que le aplaudieran, hermano, a Jacob lo que hizo, sino para darle, para acabar con todo lo que traía. Pero bueno, Jacob, antes de encontrarse con su hermano, él tenía, hermanos, que arreglar una situación con Dios. Allá Dios se le había revelado, allá Dios se le había manifestado a través de sueño. Ahora él tenía que arreglar una situación. Él pensaba que el que estaba mal era su hermano Esaú, que el que estaba fuera de control era su hermano Esaú, y él no sabía que el que estaba fuera de control era él, su carnalidad. Su carnalidad estaba fuera de control, hermano. Jacob tenía que rendirse a Dios. Jacob tenía que aprender verdaderamente a conocer el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Nacer de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Vamos allá al capítulo 32 de Génesis. ¿Y qué creen? Él también viene a recibirte, hermanito, con 400 hombres con él. Vamos a ver qué es lo que pensó, Jacob. El versículo, vamos a leer del 9, es cuando Jacob ora a Dios, dice, y dijo Jacob, Dios de Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a esta tierra y tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con
Con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Cuál era el temor de Jacob? Que su hermano lo destruyera, que su hermano lo acabara. ¿Sí? Ahora, si usted lee cómo oraba Jacob, Jacob se refería a Dios, no como su Dios. Ahí lo que leímos. Se refería al Dios de mis padres, pero nunca como un Dios suyo. Nunca se refirió a decir como se refirió a Abraham, como se refirió Isaac hacia Dios, como suyo, como el Dios que ellos adoraban. Vea un capítulo anterior, el capítulo 31, versículo 42. Aquí cuando hizo un pacto con su suegro Labán, dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. El versículo 42, el Dios de Abraham y el temor de Isaac. No menciona su nombre, simplemente dice el temor de Isaac. Y no había necesidad para explicar cuál era a quién temía Isaac. Isaac temía al Dios de la gloria, hermanos. Pero así se expresa Jacob en cuanto a sus antepasados. El Dios de Abraham y el temor de Isaac. El temor de Isaac. Nosotros tenemos como cristianos enseñar el temor de Dios. Ellos deben de ver el temor en nuestras vidas y también no tan solo verlo, sino oírlo. Cuando nos oigan hablar, nos oigan, hermanos, cómo hablamos, entonces ellos deben de glorificar a Dios porque están viendo el temor de Dios. Ese es el temor de Isaac. Era al Dios que Isaac tenía. No lo menciona, nada más dice el temor de Isaac. Pero bueno, aquí, hermanos, llegó el momento en que Jacob iba a enfrentar sus consecuencias. Él apartó a su familia. Él dijo: yo me quedo aquí solito. Agarró un lugar solo, desértico. Jóvenes, a veces necesitamos, iglesia, necesitamos un tiempo a solas con Dios. Hay mucho bullicio con las redes sociales. ¿No se ha puesto a pensar usted que cuando usted está solo, está en casa, está esperando algo, qué es lo que se le viene a la mente primero? El bullicio que hay en la cabeza. Voy a esperar tantito, me voy a subir a ver ahí el Face. Ahí está con el. Voy a esperar tantito, a ver, en lo que demora que voy a ver YouTube, voy a ver Facebook, voy a ver otras redes sociales. ¿Para qué? Hay mucho bullicio en nuestra mente, en nuestros corazones. Lo que necesitamos para que ese temor de Dios crezca,
para que ese temor de Dios vaya creciendo en nuestras vidas, necesitamos estar a solas con Dios, necesitamos apartarnos a través de la oración, necesitamos apartarnos a través para meditar en su palabra, para que esta palabra se revele a nuestro corazón, para que esta palabra tome efecto, tome vida, porque la palabra de Dios es vida, y si la palabra de Dios es vida, esa vida va a haber vida en nuestra vida. Pero necesitamos apartarnos, hermano, iglesia, alejémonos del bullicio. Conozco casas, hermano, que a veces tienen que estar la tele prendida. La tele está prendida y aunque no estén viendo, no anda ocupando a la hermana para allá y para acá y crecer, y la tele está como loca. Porque tiene que haber bulla. Necesitamos silencio, hermano. ¿Quieres conocer el temor de Dios? ¿Quieres? Apártate un rato de esa bulla. Mira, tú mismo mírate, hermano. Hermanas, jóvenes, cada uno de los que estamos aquí, señoritas, varones, hazte un examen. Medita lo que te estoy diciendo. ¿Cómo es tu comportamiento cuando estás sola? Cuando estás solo. ¿Qué es lo que corres enseguidita? Porque te va a entrar el nervio, te va a entrar el desespero. ¿Qué hacemos? Uno debe, ok, espérame, tranquilo. Como que te estás metiendo mucho en mi vida, ese dispositivo, ese celular se está metiendo mucho en mi vida. Si no es para leer la Biblia, si no es para meditar en ella, o libros que tengamos dentro de ella, entonces hay que dejarla tantito. Espérame. Se está posesionando mucho, está abarcando mucho en mi vida, está tomando mucho lugar en mi vida, y poco lugar le estamos dejando a Dios. Jacob se apartó. Vamos a ver a Jacob, rapidito, hermano. Vamos allá. Ahí estamos en el capítulo 32, versículo 22. Antes de que Jacob pudiera ser librado de la mano de su hermano, Jacob tenía que ser librado de su autosuficiencia y de su propia voluntad. ¿A dónde te lleva tu voluntad? ¿A dónde te arrastra tu voluntad? Leamos el versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, y pasó el vallado, ¿verdad?, de Jacob. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. ¿Y qué hizo Jacob? Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿A quién se aparta sola? Él tenía que encontrarse con Dios. Para que su vida cambiara, para que su vida fuera transformada, él tenía que encontrarse con Dios. Y se encontró con el Señor. Ahora, yo no sé, hermano. Yo no sé cómo haya sido esa lucha. Yo no sé, pero la Biblia dice que estuvo Jacob luchando toda la noche. Y con el que luchaba Jacob era con el ángel del Señor. ¿Y quién era el ángel del Señor? Jesucristo, antes de la encarnación. Toda la noche estuvo luchando con él. Pero
no es que haya habido un empate, o como dijeran, estaba luchando Jacob y como que hubo un empate entre aquel varón que luchaba y con Jacob, sino porque aquel varón que estaba luchando con Jacob no estaba empleando ahora sí la fuerza para destruir a Jacob, sino lo que buscaba ese varón era que se rindiera, conquistar a ese varón. Dios quería conquistar a Jacob, porque en Jacob había arrogancia, en Jacob había una autosuficiencia orgullosa. Cuando una persona es autosuficiente, ¿verdad? Hay siempre un ego, un orgullo. Haya autosuficiencia. Y Dios quería que le entregara y que se rindiera a Jacob con toda su carnalidad, con todo lo que tenía Jacob, que cayera rendido a los pies de aquel varón. A veces cantamos el corito que dice de Jacob, ¿verdad? Jacob luchó con un ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder, dámela. Y yo la vine a buscar. Pero ¿qué creen? Aquí Jacob no vino a Dios como la primera vez a condicionar a Dios. Y ahorita se lo voy a comprobar con la Biblia, que Jacob ya no dijo como la primera vez, si Jehová me bendiciere, si esto, no. Ahora él estaba llorando. Ahora él lloraba por una bendición. ¿Dónde lo dice eso? Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12, versículo 3 al 5. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿De quién habla ahí? De Jacob, que agarró a Esaú. Y nos da otro detalle. Y con su poder venció al ángel. Pero vamos a ver a qué se refiere ahí. Más abajo dice, el 4, venció al ángel y prevaleció. ¿Cómo buscó la bendición? Lloró. ¿Y qué más? Y rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Amén. Así es como se ganan las victorias, así es como se gana, se conquista el corazón de Dios, hermano. Antes Él conquista el nuestro y estamos de rodillas, estamos humillados delante de Él, como dice aquí. ¿Cómo estaba Jacob? Llorando. Y llorando y rogando. Y por favor, Señor, bendice. Por favor, Señor, por favor, Padre, por favor, dame tu bendición. Y el ángel se portó muy mal. Es que, vea, hermano, las bendiciones se luchan, hermano. Las bendiciones se luchan. Mire, y el que esté usted aquí, Dios ve el esfuerzo, Dios ve, ¿verdad?, el esfuerzo de cada uno de ustedes. Algunos hermanos se reportaron, hermanos que no, familias que no iban a poder venir por ciertas situaciones que le pasaron. Vamos a orar al final por ellos. Pero ustedes que están aquí, hermanos, Dios ve ese esfuerzo. No se gana la bendición de Dios bajo una palmera y tomándose un coco frío. ¿Cómo se ganan las bendiciones? De rodillas, llorando, rogándole a Dios. Por favor, Señor, bendice. No. Señor, bendice. No. Es que como, ¿sabe? Me imagino esta lucha, en mi parecer, es como cuando el hijo pelea con el papá y dice el hijo, vamos a jugar luchita, papi.
Y el hijo se le avienta al papá y le agarra la mano y te rinde, papi. Hijo, espérame tantito, hijo, espérame. Te rinde, papi. Si el ángel hubiera querido hacerle daño a Jacob, le hubiera hecho daño. Aquí no hubo un empate en la pelea. Aquí está claro. El Señor dejó que Jacob luchara por su bendición y él se agarró, él se aferró, no quería soltarlo y llorándole: bendíceme, 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 Señor, bendíceme, por favor, una bendición, por favor, una bendición. Y el ángel agarra y nada más le toca aquí tantito, en un muslo de la cadera, en un tendón, nada más le toca, ¡tic! Se descadera. La mano se puso ahí. Jacob ya andaba, ahora tantito peor, dijeron. Ya estaba renco, hermano, ya estaba cojo. Y así caminó. Dice la Biblia que así ya con su bastón andaba Jacob, ahora andaba con su bastón porque ya se había descoyuntado. Eso lo dice la Biblia. Y ahora pues ya estaba, no, Señor, ahora menos. Ahora acá te estoy rogando, ahora bendíceme, bendíceme, Padre, por favor, bendíceme. Y ya estaba rayando el alba. Ya iba a amanecer. Suéltame. No, Señor. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Cuando Jacob fue derrotado, entonces obtuvo la victoria. El ego, el orgullo, la autosuficiencia se acabó de Jacob. Se acabó. Y cuando él fue derrotado, entonces conquistó, hermano. Cuando Jacob fue derrotado, entonces él conquistó. ¿Conquistó qué? La bendición de Dios. Le dijo Dios: ¿cuál es tu nombre? Cuando Jacob fue débil, ahora ya estaba débil, hermano. Y cuando él fue débil, entonces él fue poderoso en Dios. Por eso dice la Biblia que con poder venció, pero no con poder suyo, no con poder humano, no con fuerza humana, porque no es con espada, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor en su palabra. Y cuando yo soy débil, dijo el apóstol Pablo, entonces yo soy fuerte. Cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Diga el débil, fuerte soy. Y es así como lo dijo Jacob. Y obtuvo la bendición. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Quiso que pronunciara su nombre. ¿Sabía Dios cómo se llamaba? Sí, quería que lo pronunciara. Eres un usurpador, eres un estafador, eres todo eso. Ya no te vas a llamar así. Ahora te vas a llamar Israel. Que Israel significa luchar con Dios. Eso es lo que significa Israel. Literalmente significa luchar con Dios. Dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo claramente, dice: declárame tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jehová había bendecido a Jacob, hermano. Vea el 30. Y llamó
Jacob el nombre de aquel lugar? ¿Cómo lo llamó? Peniel. ¿Por qué? ¿Por qué llamó Israel? Ya no lo vamos a llamar Jacob, porque Dios le cambió el nombre. Ahora se llama Israel. ¿Por qué Dios le cambió el nombre, hermanos? Ahora él se llama Israel. ¿Y por qué él dijo, hermano, que Dios lo había librado de morir? Y le puso Peniel porque, dice ahí, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. Entonces, hermanos, eso es lo que nos debe dar el temor de Dios. Solamente quiero mencionar 3 cosas para concluir, hermanos, acerca de lo que es el temor de Dios, hermanos, acerca de lo temible que debe de ser para nosotros. La primera, la propia grandeza y majestad de Dios. Número 1. ¿Cómo es que yo voy a llegar a temer a Dios? Cuando yo descubra la propia grandeza y majestad de Dios. Entonces vamos a decirle a ese lugar, Peniel, porque vi a Dios cara a cara y no morí, sino que mi alma fue librada. Entonces, esa es la primera, hermano, que descubramos esa grandeza. Podemos conocer el temor de Dios, hermano, cuando se manifiesta su presencia en su pueblo. La presencia de Dios se hace palpable. La presencia de Dios desciende y el pueblo le teme. Por eso es necesario congregarnos, porque oímos su palabra, porque la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Y número 3, cuando esa presencia de Dios cae sobre nuestras vidas, hermano, esa gloria y esa grandeza y esa majestad de la gloria de Dios cae en nuestra vida. Entonces en nosotros se produce ese sentimiento de que todo lo que nosotros podamos hacer, todo el esfuerzo, toda la santidad que a lo mejor creas que tengas, todo se reduce a trapo de inmundicia. El nombre de Dios debe de ser el objeto del temor de todo cristiano.